Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Si no tiene inconveniente y puede hacerlo, colóquese de pie, por favor. Bendito sea Dios. Y vamos a hacerlo alternadamente, poniéndole todo el sentido a la escritura para que podamos comprender lo que leemos, sin acelerarnos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Lea el siguiente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, porque nos has congregado en este lugar para adorar tu santo y precioso nombre, Señor. Dios, en el nombre de Jesús hemos leído tu palabra. Pedimos que la acción gloriosa de tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nuestros corazones, Señor, nos haga comprender sabiduría a través de ella. Permite, Señor, que tu palabra haga el efecto glorioso en cada vida que la escuche en esta mañana, conforme al propósito que tú quieres en cada uno de nosotros. Dios, y que toques los corazones, Señor, que toques la mente, que toques el intelecto, que tomes nuestra vida, Señor, y hagas en nosotros una obra preciosa para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, dele la gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Los editores de esta Biblia le colocaron como título al pasaje que leímos, Reconciliación por medio de la cruz. Quiero aclarar que estos títulos no fueron colocados por los escritores originales, es decir, por aquellos hombres que fueron inspirados. Esto de hecho es una carta y seguramente tenía sus partes, una salutación, un cuerpo, una despedida. Pero estas secciones o estos capítulos y versículos en los que se divide la carta fueron añadidos posteriormente, o fueron separados posteriormente por los editores para hacer más fácil la búsqueda de un texto bíblico. Sin embargo, muchos de los títulos que fueron puestos por esos editores, digámoslo así, acertaron y recogen muchos de ellos la idea principal del pasaje. En esta ocasión, los editores lo titularon Reconciliación por medio de la cruz, porque en sí es a lo que se refiere ese pasaje. Pero analizando el contenido del texto, dice la Escritura que a través de la cruz Dios nos reconcilió con Él por medio de Jesucristo, haciendo de dos pueblos ahora uno solo. Vamos a pensar que antes de que Jesús muriera en la cruz
y de que ese sacrificio perfecto se llevara a cabo, Dios como que miraba a la humanidad a partir de dos pueblos. El pueblo de los judíos o el pueblo de Israel, y los que no hacíamos parte del pueblo de Israel éramos llamados los gentiles. De tal manera que cuando Dios seleccionó de entre toda la humanidad que había en aquel entonces, a un hombre llamado Abraham y le hizo promesa y le dijo que a él y a su descendencia le daría una tierra, ya allí estaba determinando a un pueblo, a una raza específica, a una nación, para poner allí su nombre y glorificarse en medio de la nación de Israel. Y así lo hizo. Y fue a ese pueblo a quien Dios le entregó los mandamientos. Fue a ese pueblo a quien Dios le dio leyes, preceptos, estatutos y le dijo, ustedes van a vivir y van a hacer lo que dicen mis leyes. ¿Para qué? Para que yo sea su Dios y ustedes sean mi pueblo. Eso no se lo dijo a los filisteos. Eso no se lo dijo a los cananeos. Eso no se lo dijo a los egipcios. Eso se lo dijo al pueblo de Israel. Hizo una selección exclusiva hasta ese momento de la nación de Israel para hacer de ese pueblo un pueblo diferente. Y además de darle su palabra, les hizo promesas específicas de que un día Dios se iba a tomar el placer, el privilegio de hacer morada permanente en ellos. No solamente les prometió que haría un pueblo diferente, sino que les dijo, un día voy a reinar en medio de ustedes. Y profeta tras profeta y hombre de Dios tras hombre de Dios comenzaron a profetizar que venía para la nación de Israel un personaje que sería rey sobre ellos. Y que entonces ese personaje se sentaría en el trono de David y haría entonces un reino permanente, un reino perpetuo. ¿De quién están hablando ellos? De Jesucristo. Por eso que a Jesús se le llama el hijo de David en muchos pasajes de la Biblia, porque era del linaje real de David. Esas promesas fueron hechas por Dios al pueblo de Israel. Hasta ese momento, usted y yo como gentiles estábamos apartados del Señor. Y les colocó algunos preceptos específicos para que el pueblo se destacara entre todas las demás naciones. Dios le dijo a Abraham, el pacto que tú y yo hemos hecho lo vamos a sellar con una señal. Todo pacto tiene una señal. Cuando usted firma un contrato en cualquier empresa, usted tiene que firmar un documento. O se sella, o pone la huella. Pero siempre tiene que haber algo que certifique que usted hizo un convenio con X o Y persona o con X o Y empresa. Siempre hay una señal. Y es esa señal lo que le va a permitir a usted posteriormente acudir a las autoridades en caso de que una de las dos partes viole el pacto o viole el tratado que usted estaba haciendo allí. Así que Dios le dijo a Abraham, va a haber una señal entre tu pueblo, entre tu simiente, entre tu generación, entre toda la descendencia que vas a tener y yo. Esa señal va a ser la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Una pequeña cirugía que se le hacía a todos los varones en el miembro viril, en donde se estiraba el prepucio del miembro viril y se cortaba. Eso debía hacerse en todos los descendientes de Abraham. Y eso era señal, una señal física de que el pueblo estaba comprometido por Dios a guardar sus mandamientos. Y si alguien que no hacía parte del pueblo de Israel quería acceder a la salvación y quería hacerse pueblo de Dios, tenía que cumplir con todos esos requisitos. Primero, debía circuncidar a todo varón de su familia. Tenía que comprometerse a guardar desde el más pequeño hasta el más grande de los preceptos que había en la ley que Dios había establecido para su pueblo. Era un requisito indispensable. Así que nadie que no se circuncidaba ser parte hasta ese momento del pueblo de Dios. Entonces, Dios tenía hasta cierto punto exclusividad por la nación de Israel. A su nombre. Sin embargo, y a pesar de esa exclusividad que Dios tenía hasta ese momento con el pueblo de Israel, Dios ya tenía un plan trazado. Dios, que es omnisciente, sabía que debía ofrecerle la oportunidad a toda nación, pueblo y lengua para que también tuviésemos acceso directo a la salvación. Y aun cuando el antiguo pacto estaba vigente,
hubo muchos gentiles, hombres y mujeres, que pudieron hacer parte del pueblo de Dios. Y Dios le permitió la entrada. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Y Dios le prometió la promesa. Perdón, le cumplió la promesa. Dios le dijo a través de algunos profetas que les iba a enviar un niño, que les iba a nacer un niño. Es más, no solamente les dijo que les iba a nacer un niño, sino que les dijo que les iba a nacer de una mujer virgen. Además de eso, les dijo que les iba a nacer en Belén. Además les dijo que ese niño iba a ser puro, iba a ser santo, iba a ser rey de reyes. En fin, se lo describió de muchas maneras a través de los siervos, los profetas. Buscando la forma de que el pueblo de Israel estuviera siempre apercibido y estuvieran siempre pendiente a las cosas que se estaban dando en el tiempo para identificar el momento en que ese niño se manifestara en la nación de Israel. Sin embargo, cumplida ya la promesa, cuando Jesús nació en Belén, la nación de Israel no se apercibió de que el cumplimiento se estaba dando. Pero paradójicamente, dice la Escritura, que otros que no eran parte del pueblo de Israel, sí se percataron del cumplimiento de dicha profecía. Digo paradójicamente, porque quienes apercibieron del cumplimiento de la profecía ni siquiera eran estudiosos de la Escritura. Ni siquiera conocían a profundidad la Torá, la ley. Ni siquiera conocían a profundidad las profecías. Sin embargo, se percataron de que un niño había nacido en Israel. ¿Sabe de quién estoy hablando? De los magos que llegaron. Vamos a leerlo en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Bendito sea Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Amén. Dice desde el versículo 1 en adelante: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No sabemos exactamente de qué manera o cómo Dios proveyó en el cielo una estrella que guió a los magos. Hay muchas conjeturas que se vierten alrededor de esto. Algunos dicen que eran personas que estudiaban las estrellas y los cielos. Algunos incluso llegan a decir que estos magos fueron de alguna manera instruidos de generación en generación por aquellos primeros que conocieron a Daniel, y que Daniel, siendo conocedor de las profecías, instruyó a esos babilonios, y de generación en generación fueron ellos pasando algunos estudios hasta que, llegado el momento, pudieron interpretar las señales de los cielos y entendieron que el Mesías había nacido en Jerusalén. Sea cual sea la versión correcta, el hecho es que estos hombres se preocuparon por subir a Jerusalén a indagar sobre dónde había nacido el Mesías para adorarle, lo que no pudieron comprender aquellos a quienes les había sido hecha la promesa. Es decir, que mucho pueblo de Dios y muchos que fueron seleccionados desde hace mucho tiempo, a quienes Dios les ha estado hablando por mucho tiempo, a quienes Dios les ha hecho promesas de todo tipo, no se están apercibiendo de que las profecías se están cumpliendo, y habrá otros que no hacen parte del pueblo de Dios que llegarán y alcanzarán salvación. Bendito sea el Señor. Y por eso no en vano Jesús dice que habrá muchos primeros que serán postreros y muchos postreros que serán primeros. A su nombre. Y mire, no solamente los magos llegaron a adorarle. Dice la Escritura que cuando Jesús nació en Belén, incluso ángeles se paseaban, merodeaban alrededor de ese lugar, porque sabían que lo que había sucedido en el mundo era algo especial en la historia. ¿Sabe lo que es? ¿Cuántas veces Dios se ha encarnado y ha habitado entre nosotros como hombre? Una sola vez. Es un acto único. Es un evento sin precedentes en la historia. Mahoma no puede decir que era el Hijo de Dios. Buda no puede decir que era Dios encarnado entre los hombres. Pero Jesús sí podía decir: yo soy el Hijo de Dios. ¿Cuánto le brinden un aplauso al Señor?
Bendito sea Jesús. Sigamos leyendo en Mateo capítulo 2. Versículo 3 dice: oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Sabe por qué le digo que los magos no conocían del todo la escritura y las profecías? Porque si ellos hubiesen conocido esta profecía, no hubiesen llegado a Jerusalén. Se hubiesen ido directamente a Belén a buscar al Mesías. Pero llegan a Jerusalén y allí preguntan: ¿dónde está el Mesías? Entonces los principales sacerdotes, los conocedores de la ley, le dicen: bueno, los profetas dijeron que era en Belén. Se lo dicen Herodes. Los magos se enteran y se disponen ellos a ir hasta Belén. Pero Herodes le pregunta a los magos: ¿hace cuánto apareció la estrella? Seguramente los magos le tuvieron que decir: entre 2 o 3 años. Porque la orden que da Herodes es que mandó matar a todos los niños desde o hasta cierta edad. Eso nos indica entonces que hacía largo rato que los magos hayan visto la estrella. A su nombre. Ahora, ¿por qué Herodes se preocupó por mandarlo matar y no por irlo a adorar? Porque Herodes era rey de Judá en ese momento, de Judea. Y si otro rey nacía en esa tierra, eso implicaba que el reino de Herodes, según los conceptos políticos, corría peligro. Y él podía ser destronado de su reino. Dijo: no es posible que yo deje que otro rey venga aquí a Judea a quitarme el cargo. Y lo mandó matar. Herodes confiaba en que sus hijos y los hijos de sus hijos y toda su generación de ahí en adelante iban a ser herederos del trono de Judea. Y se preocupó. Sin embargo, nosotros sabemos la historia, cómo Dios guardó a Jesús. Todos los movimientos que tuvo que hacer Jesús yendo a Egipto, regresando a Nazaret. El hecho fue que Dios permitió que Jesús creciera como un niño cualquiera en medio de las tierras de Israel. Y seguramente fue educado por sus padres. Fue instruido en la ley, en la Torá. Fue guiado desde Génesis hasta lo que hasta ese momento se conocía, el libro de Malaquías quizás. Y él entendió que las profecías que los profetas habían dado tenían pleno cumplimiento en él. Es por eso que a la edad de 12 años se le extravió a los padres por algún tiempo. ¿Y dónde lo encontraron sus padres? En el templo. Y le dijo: ¿pero por qué me buscan si ustedes saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ya Jesús a la edad de 12 años le estaba reclamando a sus padres: ¿y ustedes no se han dado cuenta que en mí se están cumpliendo las profecías? ¿Ustedes no se han dado cuenta que es necesario que yo cumpla con lo que mi padre me ha mandado hacer? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ya Jesús, siendo un niño, entendía cuál era su plan y su propósito, o el propósito de su venida aquí a la tierra. Y dice que no solamente escuchaba a los ancianos y a los que enseñaban, sino que él mismo también les enseñaba. ¿Usted se imagina un niño enseñándole a tanta gente en un templo? Gente sabia, doctores de la ley, levitas, sacerdotes, un niño de 12 años. ¿Usted sabe el privilegio que es cuando un niño se para aquí en un culto de niños a enseñarnos a los adultos? Y más allá de que de pronto nosotros los profesores de escuela dominical le guiemos en un texto o le enseñemos alguna cosa, más allá de eso, es una bendición que un niño nos enseñe a nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Y Jesús lo hizo desde su niñez. Por eso Jesús fue especial desde que nació. A su nombre. Y no hay muchos o no hay más relatos bíblicos, y creo que casi ni históricos, acerca de qué pasó con Jesús después de eso. Cómo fue su adolescencia, cómo fue su juventud. No se sabe mucho de él, pero muy seguramente donde quiera que puso su pie fue una persona ejemplar. Seguramente muchos le vieron y le tuvieron como un joven digno de ser imitado. Pero ¿sabe qué?
A pesar de que María sabía de que él era el Hijo de Dios, encarnado y puesto en su vientre, y que José también lo sabía, sus hermanos, los otros que le nacieron a la familia de María y José, nunca le aceptaron como el Mesías. De hecho, la Biblia dice que sus hermanos en el Evangelio de Juan no creían en él. Y le decían, pero ve a Jerusalén a predicar, que nadie que pretende ser un rey o nadie que pretende ser el Mesías se esconde, sino que se muestra ante la gente. Les rechazaban en su familia. ¿Sabe cuándo se convirtieron entonces a Jesús? ¿Sabe cuándo se convirtieron al Evangelio de Salvación? Después que Jesús resucitó y se le presentó a ellos. Pero no creían en el Mesías. Imagínense, si los judíos se negaban a creer en el Mesías, imagínense cuánto nos hubiéramos negado nosotros, que éramos simples incircuncisos. Personas alejadas de la salvación, por cuanto no habíamos abrazado hasta ese momento el pacto de Dios hecho con su pueblo. Estábamos perdidos. No había salvación para nosotros hasta ese momento. Así que Jesús duró 3 años aproximadamente de ministerio, predicándole a las personas, sanando enfermos, levantando paralíticos, resucitando muertos, haciendo todo tipo de señales, diciendo, esto se cumplió en mí, esto se cumplió en mí, esto se cumplirá en mí también. Anunciando las profecías bíblicas que se debían cumplir en la persona de Jesús. ¿Y sabe qué? Cuando llegó el momento en que a Jesús le tocaba morir en la cruz, todos los que hasta ese momento la habían seguido, los que habían sido sanos, los que habían sido libres de demonios, los que habían sido levantados de la muerte quizás, algunos que habían sido levantados de un estado de postración física en una cama, lo abandonaron. Y hasta los 12 que estaban alrededor de él, dice la Escritura, que se escandalizaron de él. Y le negaron. Bendito sea el Señor. Hasta el tosco Pedro que decía, yo voy contigo hasta la muerte, hasta él, le negó 3 veces. Es decir, no todos estaban dispuestos a pagar el precio. No todos estaban dispuestos a decir, yo creo en Jesús. No todos estaban dispuestos a aceptar el Evangelio de salvación. Pocos lo estuvieron. Y Jesús murió y resucitó. Pero quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Para que se dé cuenta que unos pocos sí le esperaban. Y unos pocos sí le conocieron. Unos pocos le identificaron. E incluso antes de Jesús morir, unos pocos tuvieron el privilegio de morir y tener la esperanza de que en Cristo tendrían salvación. Lucas capítulo 2. Alabado sea el Señor. Capítulo 2, versículo 22 o versículo 21 en adelante dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ¿qué niño? Jesús fue circuncidado de acuerdo con el mandamiento que le había sido dado a Abraham cientos de años antes. Dice, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Un anciano
estaba en el templo esperando a que llevaran al niño Jesús para conocerle. Ya el Espíritu Santo le había prometido, le había dicho que él no moriría hasta conocer a Jesús. Y esperó allí. Ese hombre ya creía en Jesús antes de verle morir en la cruz. Ya identificaba en Jesús el Salvador de la humanidad. O sea que no era necesario que Jesús tuviera, en Jesús tuvieran cumplimiento todas las profecías para que alguien pudiera creer en él. A su nombre. A su nombre. Pero había alguien más. Vamos a leer. Versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y esto se está cumpliendo hasta el día de hoy. Muchos judíos hasta la fecha han creído en Jesús y han obtenido salvación. Pero muchos otros, la gran mayoría, se han negado en creer en el Señor. Por eso, Él ha sido puesto para caída de muchos, pero para levantamiento de otros. De muchos otros. Amén. Dice, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Es decir, que si era viuda hacía 84 años y había vivido 7 años, ¿cómo? Tenía 91 de estar casada, fuera los que cumplió antes de casarse. Tenía seguramente mucho más de 100 años. Y estaba en el templo esperando la visitación del pueblo de Israel por parte del Señor. Dice, y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y les decía, este es. Muchos han venido a presentar a sus hijos aquí y muchos han sido presentados en el templo, pero este es el Mesías, pero este es el Salvador de la humanidad. Lo identificó, lo conoció. Gente que realmente quería que Dios le visitara y que esperaba la salvación de su pueblo. A su nombre. Los demás, pocos le creyeron. Jesús muere en la cruz. Después de 3 días y 3 noches se levanta de la tumba. Se aparece a sus discípulos. Incluso a los que no creían se le aparece. Dice la Biblia, hablando uno de los apóstoles, que se le apareció a más de 500 personas en un lapso de 40 días. Y cuando el escritor dice eso, dice, y muchos de ellos todavía viven cuando él escribió eso. Es decir, que había muchas personas que podían testificar y decir, yo lo vi. Yo vi a Jesús resucitado. Yo puedo decir, fue verdad, nadie me lo dijo. Más de 500 personas eran testigos de la resurrección del Señor. Quizás vieron sus llagas, no lo sé. Así como se las presentó a Tomás y a sus discípulos, no lo sé. Pero podían dar testimonio de que la resurrección había sido dada en el Señor. Bríndele un aplauso al Señor. Pero ¿sabe qué? Jesús sabía que le habían rechazado. Y que su pueblo, a quien tanto le había hecho las promesas, le había menospreciado. Lucas capítulo 19. Días antes de la muerte de Jesús, Jesús está en una aldea muy cerca de Jerusalén y le dice a sus discípulos, vayan allá a cierto lugar y busquen allí un pollino hijo de asna, tráiganmelo. Él montó en ese pollino y se dispone a marchar hacia Jerusalén. Era costumbre para esa época que se celebraba la fiesta de la Pascua, de tal manera que muchas personas de los alrededores de Jerusalén y de todo Israel acudían a la fiesta de la Pascua. Era temporada de festividad y había muchas personas que ya conocían a Jesús y que esperaban que ese día
Jesús se manifestara en Israel y dijera: yo soy el rey de Israel, que le voy a dar libertad de la esclavitud de los romanos. Ellos pensaban que Jesús iba a entrar allí como un libertador, como un político, como un hombre con una espada, en un caballo blanco, porque era la costumbre que cuando un rey venía de la batalla, de pelear con sus enemigos, entraba a la ciudad de forma triunfante en su caballo, y muchos le hacían una corte y comenzaban entonces a alabarle y a elogiarle por los grandes hechos del rey. Así fue como recibieron a Saúl. ¿Se acuerda cuando David derrotó a Goliat? Entonces venían cantando, pero ¿sabe qué? Decían, bueno, Goliat mató a sus miles, pero entonces atrás venía David y decían, y David mató a 10,000. Bueno, usted me entiende. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso provocó a celos a Saúl. Fíjese, eso pensaban ellos que iba a suceder con Jesús. Pero no contaban que Jesús no vino en un caballo blanco, no vino con una corona en su cabeza, no vino con una espada ceñida, no vino con un vestido real, vino en un pollino hijo de asna, vino con su traje humilde, vino entrando, pero sin embargo los que lograban identificar en él al hijo de David comenzaron a clamar y a decir, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y alguien dijo, pero dile a tus discípulos que se callen. Y él dijo, mira, si les digo que se callen, aún las piedras clamarán. Porque alguien tiene que identificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Versículo 41. De Lucas 19. Lucas 19, 41 adelante dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Pocas veces se dice que Jesús haya llorado. Lloró cuando la muerte de Lázaro. Lloró creo que en un par de ocasiones frente a la ciudad de Jerusalén. Pero cada vez que Jesús lloró, en ese llanto expresaba, hablando humanamente, algo de desconsuelo por ver que tanta gente no había creído en él. Yo pregunto, si Jesús estuviese fuera de este templo y observara hacia acá, ¿cuál sería la expresión en el rostro de Jesús? ¿Jesús sonreiría? ¿Se llenaría de gozo? ¿O Jesús lloraría? Porque estaba llegando a la ciudad de Jerusalén y muchos habían clamado Hosana al hijo de David. Sin embargo, Jesús lloró, algo vio en la ciudad que le conmovió. Vio que mucho pueblo era incrédulo, vio que mucha gente no le aceptaba, vio que a pesar de los milagros y las sanidades, mucha gente la había seguido solo por eso. Mucha gente la había seguido solo porque un día les multiplicó los panes y les dio peces. Y otra vez se acercaron a él a buscar lo mismo. Él dijo, ustedes lo que son es unos comelones. Y conoció la verdadera intención que tenían por acercarse al Señor. Beneficios materiales quizás o económicos. Entonces, ¿cuál sería la expresión de Jesús al mirarnos a nosotros? ¿Lloraría? Jesús lloró, pero le dijo, versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, que quien no identifique el tiempo de la visitación del Señor, ¿sabe a qué está sujeto? A los juicios de Dios. Y el enemigo entonces va a ser escarnio de él. Alabado sea Dios. Así que él fue crucificado. Cuando él resucita, se presenta a sus discípulos y les dice lo siguiente. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14.
versículo 1 en adelante. Amén. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Jesús le dijo a ellos, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Es decir, dijo, si no hubiera cupo más allá, yo le hubiera dicho, hombre, no hay más cupo. Cupos limitados, se llenó el cupo. Así que si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Pero dice ahora, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. Es decir, él está diciendo que se va, pero al mismo tiempo hace una promesa de que viene otra vez. ¿Cuándo creen que Jesús viene otra vez? Se lo dijo a sus discípulos. Si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Cuándo vendrá otra vez? Cuando el lugar esté preparado. Apenas esté preparado, viene por nosotros. Bendito sea el Señor. Y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Oiga, si Jesús le dijo, sabéis a dónde voy y sabéis el camino, es porque tenían que saberlo. Pero había uno que no lo sabía. Bueno, por lo menos él se atrevió a preguntar. Bueno, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Tanto tiempo, diciendo Jesús, Dios entre vosotros, Emmanuel, Dios con vosotros. Y no me han conocido todavía. ¿Qué más le falta entonces? Bendito sea el Señor. La segunda parte del versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, versículo 15, ¿qué debían hacer? Guardad mis mandamientos. Primero los confronta con respecto a si creían en Él. Si creen en el Padre, mucha gente dice, creo en Dios. Y usted le pregunta a todo el mundo y todo el mundo cree en Dios. Hasta los ateos creen en Dios. Mi hermano que dice ser ateo, un día íbamos de viaje para cierta ciudad y yo le dije al chofer de Brasilia y a los compañeros, ahorita que salgamos me van a dar un espacio porque voy a hacer una oración para que Dios nos guarde en este viaje. Yo ve que yo me senté y pasaron como 15 minutos y yo no me levanté. Yo estaba esperando el momento apropiado. Y él estaba a mi lado y me decía, ¿y qué es lo que tú vas a hacer? Él sabía. Y es ateo. Pero él sabía que tenía que encomendar su vida al Dios creador. Entonces, mire, los ateos no existen. Eso no existe. Bendito sea el Señor. Todo el mundo tiene y siente la necesidad de acercarse a Dios a través de algo. Así se invente un muñeco, pero tiene la necesidad de acercarse a Dios. Amén. De ahí nació la religión. Alabado sea el Señor. Mi papá dice que un día él talaba árboles y un día encontró un árbol muy frondoso de naranja y comenzó a podarlo e hizo la imagen de un ídolo y le pidió que lloviera porque
Había una sequía tremenda en esa época. 2 días después no llovió, ni gota cayó. Y le puso el machete por el pie. Se le acabó su Dios. Pero él tenía la necesidad de acercarse a algo. Hay una sed en el corazón del hombre. Alabado sea Dios. Y esa sed es suplida en nosotros a través de Jesucristo. Brinden un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Versículo 16. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Promesa de Jesús. ¿A quién le hablaba allí? Ya no le estaba hablando a Israel. Ya le estaba hablando a los pocos que se habían congregado después que él resucitó. Los que creían en él, los que creían en el Padre, los que sabían que a través de él llegaban al Padre. A eso les estaba hablando. Es decir, si me aman, guarden mi palabra. Y yo, si guardan mi palabra, escuche bien, este Espíritu Santo no fue prometido para todo el planeta. Es para los que guardan sus mandamientos. Dice, yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando cayó el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto, allí históricamente se fundó la iglesia de Jesucristo. Allí se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 que hasta ese momento estaban guardando los mandamientos del Señor. ¿Por qué no cayó sobre todo Israel? Si todo Israel guardaba la Torá. ¿Por qué no cayó sobre toda la nación de Judá? Si todos ellos eran el pueblo de Dios escogido desde los tiempos de Abraham para cumplir en él sus promesas. Pero no, ¿por qué? Porque era necesario creer en Jesús y guardar los mandamientos. A su nombre, a su nombre. Se fundó la iglesia. Ahora es cuando Juan, busque Evangelio según San Juan, busque el capítulo 1. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Versículo 1 en adelante. Amén. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando del Hijo, hablando del Redentor. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, es decir, Jesús intervino en la creación. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Jesús fue anunciado antes de nacer y antes de comenzar su ministerio. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que ahora la promesa pasa a ser posesión de aquellos que creen en Jesús y se acercan a Dios a través de Cristo. Ya no ahora recibimos la salvación por ser linaje de Abraham. Ya ahora la circuncisión no es hecha en el prepucio de todo varón. Ahora es cuando los apóstoles y escritores dicen que debemos circuncidar el corazón. Ahora el cambio radical en nosotros debe nacer desde dentro. Ya no tenemos que estar apegados a rituales, a ceremonias religiosas que Dios le había encomendado al pueblo de Israel en la antigüedad. Es ahora a través del Señor y el guardar su palabra que nos acercamos a
a Él. Amén. Sean judíos, sean gentiles, si se convierten a Cristo, Dios los hace parte de su pueblo. Por eso al iniciar decíamos que Dios ha hecho de dos pueblos, es decir, el pueblo de Israel y el pueblo gentil, un único pueblo que es la iglesia de Jesucristo. Así que usted ya ahora no es israelita, usted ya ahora no es gentil, usted ahora es iglesia de Jesucristo. A su nombre, a su nombre. ¿Qué pasó con Israel entonces? La Biblia dice que Dios comenzó, o enseña en múltiples pasajes, que es como si Dios hubiese sellado una época, un trato de Dios con los hombres e inició otro. Todo el que se acerque a Cristo, se convierte al Señor, recibe el Espíritu Santo. Y Dios hace morada en esa persona a través de su Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo está la plenitud de la deidad. Ahí está Cristo, ahí está el Padre, ahí está el Consolador, haciendo morada en la iglesia. A su nombre, a su nombre. Pero, como Dios ha destinado que todo el que no hace lo bueno tiene que estar sujeto a tribulación, Dios necesita pasar este mundo que se ha corrompido en el pecado. El pecado es una enfermedad que solamente la cura el Señor. Y todos los que se acercan a Cristo reciben la sanidad de esa enfermedad. El mundo está enfermo. Por eso usted se da cuenta que una persona que es adicta a la droga o al alcohol o a la pornografía o a las redes sociales o a cualquier otro tipo de adicción, lo lleva donde un psicólogo, el psicólogo intenta hacer lo que quiera y no lo cura. Porque es pecado y el pecado no lo cura el psicólogo. Amén. El que sufre de epilepsia o algunas enfermedades que hasta donde creemos están asociadas con posesiones demoníacas, lo pueden llevar a cualquier clínica, a los mejores especialistas del mundo, analizarlo con los mejores aparatos que haya en la ciencia y no le van a encontrar nada, porque el único que cura esa enfermedad se llama Jesucristo. Y fuera de Él nadie puede hacer nada. Entonces Dios tiene que sacarnos de aquí. Por eso Él dijo, si me fueros, prepararé y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él nos va a sacar de aquí para comenzar a derramar sus juicios sobre la tierra. Lo que se aproxima para este mundo es algo cruel y despiadado, que el mismo hombre se ha buscado a causa del pecado. La gran tribulación está por comenzar. Los días terribles están por iniciar, lo cual indica que la iglesia está por volar. Estos mensajes no se predican una vez al año en algunas iglesias. En otras iglesias ni siquiera saben que Cristo viene. Ni siquiera se los han dicho. Así nos decía un hermano hace un poco tiempo. Bueno, a mí nunca me dijeron que Cristo viene. Entonces, ¿tú a quién esperabas? Y Cristo viene. Y la venida del Señor no está sujeta a la fe de nadie. Creamos o no lo creamos, Cristo viene. Amén. Lo que está sujeto a fe es la salvación. Por gracia sois salvos si nos acercamos al Señor. Pero la segunda venida del Señor, eso no lo ataja a nadie. Amén. Y si el día que Cristo viene, somos 8 o somos 9 o somos 15 los que estamos bien con Dios, volamos 15. Pero no es número, no es cálculo matemático lo que va a hacer que la venida del Señor se retrase. A su nombre, a su nombre. Vamos a terminar leyendo dos pasajes. Bendito sea el Señor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Versículo 1 en adelante dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿No conocieron a Jesús?
no conocerán entonces a su iglesia. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién es Él? Jesús. ¿Sí? ¿Y por qué sabemos que Jesús? Dices a continuación, porque sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Ahora dice, porque le veremos tal como Él es. ¿Quién ha visto a Jesús aquí? Nadie. Nadie le ha visto. Algunos han visto visiones y de alguna manera Dios se ha manifestado a ellos y les ha mostrado cosas. Pero al ver a Jesús, eso no lo ha hecho nadie. Alabado sea el Señor. Sí, sueños tenemos todos, pero no todos. En fin, Jesús no se ha manifestado en sueños como Él es a nadie. Se ha manifestado de alguna o de otra forma. Y usted ha visto la apariencia del Hijo del Hombre quizás, como lo vio el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y dijo, y yo vi a uno muy similar, parecido al Hijo del Hombre. Él ni siquiera se atrevía, y lo describe conforme él podía hacerlo. Pero ver al gran Señor, ver al Rey de Reyes, cubierto de gloria, como Él es, no. Pero cuando seamos transformados, y como dice el apóstol Pablo, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces le vamos a ver como Él es. Porque la Biblia dice que ahora vemos como por un espejo empañado todas las cosas. Sigue leyendo. Versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuántos tienen esta esperanza en Él? ¿Qué debe hacer? Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Purificarse. Anoche estudiamos que una de las propiedades de la sal es que purifica. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, toda ofrenda que me presentan a mí en el altar tiene que llevar sal, símbolo de pureza, de preservación. El purificarse es una actitud nuestra. Cuando conocemos al Señor, nos acercamos a Él, el Espíritu Santo entra a nosotros y comienza a hacer en nosotros una obra de purificación. Pero esa obra de purificación está sujeta a lo que yo deje hacer. Su nombre. Porque Dios no me va a obligar a mí a hacer o a dejar de hacer lo que yo no quiero dejar de hacer. Amén. Entonces Juan, que fue uno de los que estuvo más cerca del Señor, le dijo, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Sabe por qué mucha iglesia de hoy se ha dejado de purificar? Porque perdieron la esperanza. Ya no les importa si Cristo viene. Ya perdieron la visión. ¿Quién dijo que viene? Ya viene papi otra vez a hablar. Ya viene otra vez el pastor a decir lo mismo. Y todo lo cuestionan. Y todo lo critican. No tienen esperanza. Y si no hay esperanza, no hay razón para purificarse. Si Cristo no viene, como le dije en cierta ocasión a un testigo de Jehová, si no hay infierno, entonces ¿para qué nos santificamos? ¿De qué nos vamos a salvar entonces si no hay infierno? Sabroso si no hay infierno. Vivimos la vida tranquilamente y no pasa nada. Si no hay condenación alguna, ¿para qué vino Cristo? ¿Qué sentido tuvo morir en la cruz el Señor si no hay ningún tipo de condenación? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Solo para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. ¿Cómo no? ¿No le entendí la pregunta? ¿No la escuché más bien? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Aquí está hablando de la práctica del pecado. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, y repito, es una enfermedad
que tenemos, que nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Si no buscamos a Dios, nuestra naturaleza siempre tiende al pecado. Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Porque los miembros, nuestra carne, nuestro ser material, siempre nos conduce al pecado. ¿Quién dice que a mi cuerpo no le apetece una cerveza en un momento dado? ¿Verdad? Pero por cuanto estoy sujeto a la ley divina, yo digo, no, Señor, tú te sujetas a Dios en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Pero el que dice, todo aquel que permanece en él no peca, no practica el pecado, no se complace en hacer lo malo. No dice que no puede pecar. Alabado sea el Señor. Dice ahora, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí también ese no le ha visto no necesariamente implica el verlo literalmente, presencialmente, físicamente. Eso implica el hecho de que no se ha acercado a él. No le ha dado su vida, no le ha entregado su ser, si sigue practicando el pecado. Versículo 7 y 8 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. A su nombre. A su nombre. Y el otro pasaje que vamos a leer, y allí terminamos, es la primera carta de Pablo a Tesalonicenses. El pasaje quizás más conocido de esta carta. Primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13 en adelante. Mire, cuando usted vaya a leer este pasaje, yo no voy a leer toda la carta porque me extendería mucho. Pero cuando vaya a leer este pasaje, le recomiendo que primero lea todo el resto de la carta, para que contextualice el por qué Pablo le dice eso a la iglesia. Antes, Dios le ha dado una serie de criterios morales y espirituales por los cuales la iglesia debe acercarse a Dios. ¿Verdad? Justo después de que le ha dado esos criterios por los cuales la iglesia se santifica y se acerca a Dios, entonces que le habla de la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire que otra vez menciona la palabra esperanza. Los que no tienen esperanza creen que con la muerte se acaba todo. Alabado sea el Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen en eso? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese debe ser el sentido de vida de la iglesia. Cristo viene. Vio al hermano que no está haciendo algo bien, hermano, recuerda que Cristo viene. Si te quedas haciendo esto malo, te quedas. Amén. Está un hermano desanimado, hermano, anímese a buscar a Dios porque Cristo viene. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. La venida del Señor es nuestra razón de ser en la tierra. Amén. Claro está. A eso añádale todo lo que por mandato divino tenemos que hacer. Hacer la obra de predicación, tratar con la predicación rescatar las almas de las garras del enemigo. Todo lo que implica la vida cristiana, pero siempre con la mirada puesta en Cristo viene por su iglesia. Fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos justo antes de ir al cielo. Acuérdense que vengo otra vez. Cuando instituyó la cena del Señor, que la vamos a tomar ahorita, Jesús le dijo a los suyos,
cada vez que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciarás. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Colóquese de pie y vamos a darle gracias al Señor. Dele gracias al Señor allí. Dios, te doy gracias, Señor, porque me permitiste y le permitiste a mis hermanos, Señor, leer tu palabra en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por cada enseñanza que a través de ella pudiste darnos. Gracias porque ella es vida y es espíritu. Gracias, Señor, porque ella nos advierte, porque ella nos exhorta, porque ella, Señor, nos compunge y nos hace mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera, Señor. Porque pone de manifiesto delante de nosotros lo que somos y lo que no somos, Dios. Lo que mostramos y que a veces solo es un vestido, solo es una apariencia, Señor. Pero has prometido enviar a tu Hijo Jesús por tu iglesia, por tu pueblo. Esperamos en esa promesa, Señor. Nos santificamos, nos purificamos, aferrados y asidos de esa promesa que sabemos que no va a faltar. Dios, pero ¿cuántos de nuestros hermanos están desapercibidos? Algunos duermen, apartados de ti, Señor. Han perdido la esperanza, sus ojos, su visión está nublada, sus ojos entenebrecidos. Pero pedimos por ellos para que en tu misericordia y en el nombre de tu Hijo amado Jesús les alcances y les traigas nuevamente a tu redil santo. Les muestres otra vez la senda de justicia. Les ayudes a encontrar el camino hacia la salvación a través de Jesús. Dios, en el nombre de Jesucristo, mira nuestras vidas, Señor. Mira nuestras falencias, nuestros defectos. Ayúdanos a tomar conciencia y a tomar la firme decisión de purificarnos día tras día, Señor, para esperar en plena santidad la final trompeta, Señor. Ayúdanos a preservar un evangelio puro, a ser columna y baluarte de la verdad en medio de un mundo pervertido en el pecado, a llevar las buenas nuevas de salvación, Señor, al necesitado, a socorrer a aquel que está débil espiritualmente, a ayudar a aquel que está cabizbajo, para que todos juntos podamos volar y estar con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a permanecer en ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a vivir por tu palabra y a someternos a todo cuanto demandes de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira la vida de aquel que está aquí por primera o segunda vez, Señor. O aquel que ya ha escuchado una y otra vez tu palabra, pero que no ha tomado la firme decisión de seguirte. Que hoy, Señor, tu palabra comience a ser un milagro poderoso en él y pueda convertirse de sus malos caminos a la senda de justicia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que esta tu palabra sea grabada en su mente, en su corazón. Y día a día comience a germinar en su corazón la semilla, el fruto que quieres que produzca, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. La iglesia sigue orando. Yo voy a hacer un llamado para que, si alguien en este día quiere aceptar a Cristo en su corazón, porque aún no ha tomado esa seria decisión, pueda hacerlo. Y se acerque a este lugar a decir: Señor, yo me comprometo a partir de hoy a buscarte de corazón sincero. Quizás la religión me ha impedido, la tradición me ha impedido acercarme a ti. Pero hoy he comprendido tu palabra y sé que quieres proveer o has provisto en la cruz salvación para mí. Solo le invito a que se acerque a este lugar y queremos orar por usted.
Alabado sea el Señor. ¿Quién más quiere pasar acá al frente? La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. El pecado sí avergüenza. Alabado sea el Señor. Yo lo voy a invitar a este varón que está acá enfrente que repita conmigo esta oración en voz alta. Es sencillamente una confesión pública o una manifestación pública de que hoy te has decidido a seguir al Señor. Repite conmigo: Señor, te doy gracias porque en este día me has permitido escuchar el mensaje de tu palabra y entiendo que soy pecador y que necesito aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz para alcanzar mi salvación. Hoy acepto ese sacrificio y decido de todo corazón acercarme a ti a través de tu palabra. Ayúdame a poner toda diligencia para hacer lo que te agrada y que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza para permanecer en ti. Gracias, Señor. Amén. Quédate allí y vamos a orar por ti. Señor, te doy gracias por este varón, Dios, porque él públicamente ante tu iglesia, ante tus hijos, ha reconocido su condición de pecado, pero también ha reconocido y ha aceptado el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Hoy acepta que llegues a Él con tu Espíritu Santo y comiences a proveer para Él la forma de acercarse a ti a través de tu palabra. Dios, ayúdale, fortalécele, que Él desde ahora tenga pleno deseo de acercarse a tu presencia, Señor. Que Él desde ahora tenga sed en su corazón por conocerte a través de tus sagradas escrituras, por clamar, por orar a ti, por buscar de tu presencia, Señor, y aferrarse a la salvación que has provisto para Él. Bendícele, ayúdale, fortalécele en el nombre de Jesús. Gracias por eso. Amén. Dios te bendiga. Tu llorar va a ser en vano si Él viene y tú listo estás. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Si le buscas hoy, cuenta te dará de que se vive más seguro con Él. Una de las frases que he aprendido de mi papá, no es cristiano, él una vez me dijo: todo en esta vida se recupera. El dinero se recupera, la ropa se recupera, hasta la esposa y los hijos que se pierden se recuperan. Pero lo único que no se puede recuperar es el tiempo. El tiempo que se pierde no vuelve. Los años que se fueron, eso jamás regresa. Por eso es que este tiempo debemos aprovecharlo buscando al Señor. Amén. Porque en cualquier momento puede ser demasiado tarde.
Bendito sea Dios. Hermanos, los estamos invitando para que el día...